Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Me presento. Soy su servidor, Javier Morales, director de ventas y de desarrollo de mercado para Usana México, y les doy, les doy la más cordial bienvenida a nuestras partes de Conectados con Usana. En esta ocasión, le doy la bienvenida también a nuestra directora para México, Karen Sánchez. Karen, ¿cómo estás? Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo están? Feliz de estar aquí de regreso y de poder saludarlos a todos ustedes como todos los martes. Bueno, la semana pasada te extrañaron, tuvimos ahí los mensajes de dónde estaba Karen. Cuéntanos dónde estuviste la semana pasada, porque sé que fue algo muy importante. Sí, Javier, la verdad es que estuve en la misión que tiene en Baja California, en el límite de Baja California Norte y Sur, en San Vicente, por ahí por San Quintín. Y fue un proyecto muy interesante que me encantó que me invitaran a participar. Estuvimos haciendo huertos verticales. Estuve acompañada de nuestros embajadores que para este año son Marifer Enciso y Diego Arenas. Y es un proyecto de sustentabilidad para alimentación muy interesante, en donde con poco, la verdad, con poco material puedes hacer huertos verticales, que estos huertos admiten hasta 140 plantas, ya sea frutas o verduras, y que en muy poco espacio puede la verdad, tener mucho rendimiento en cuanto a productos alimenticios. Así es que fue toda una experiencia. Saludos desde Tijuana a todos los que nos acompañaron, y fue una gratísima experiencia. Pero ya estoy de regreso. No Qué me bueno que ya, estoy. qué bueno que ya estás con nosotros, y sé que en breve, creo que por ahí de octubre, me iré por ahí con algunos distribuidores. Ya les diremos cómo podremos hacer esto para irme con algunos de los distribuidores a seguir con esta gran labor que hace Usana Foundation y que tenemos todos el deber de contribuir. Muchas gracias, Karen. Y bueno, hoy tenemos una plática muy interesante donde nos la estará compartiendo el doctor Marco Vinicio Cházaro. Me voy a permitir leer sus credenciales. El doctor es médico ginecobstetra en Medicina General por la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Autónoma de Nuevo León, subespecialidad en biología de la reproducción y la paroscopía ginecológica avanzada, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, miembro del staff médico del Hospital Cima Hermosillo, actual presidente del Colegio de Ginecólogos y Obstetras de Hermosillo, expresidente de la Asociación de Endoscopía Ginecológica del Estado de Sonora, miembro del American College of Obstetrician and Gynecologists, miembro de la American Association of Gynecology, la Paroscopist. Siempre me meten problemas cuando tengo que presentar a los doctores, pero salí avante. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y compartir con nosotros este gran tema que tienes para hoy. Sí, Gracias a todos y te dejo el micrófono. muy bien. Muchas gracias, Javier. Sí, no, la terminología médica sobre todo no es fácil, ¿eh? Y más cuando hablamos en inglés, sí es un poquito más complejo incluso para uno que lo maneja todos los días. Pero no, sí saliste avante, Javier, muy bien. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta charla, bienvenidos y felicitaciones a aquellos que están conectados porque les interesa tener pues, más conocimientos y ampliar sus conocimientos sobre la, la suplementación y el por qué hacerlo. Voy a permitirme compartir pantalla para no prolongar más el tiempo. Espero que se esté compartiendo hoy la pantalla. Si no se está compartiendo, me comentan para... Sí se ve. Gracias, doctor. Perfecto, muy bien. Esa charla que voy a dar, voy a tratar de darla con información científica, con evidencia, voy a meterme un poquito en cuestiones científicas porque siempre es bueno hablar con evidencia precisamente para hablar con certeza. La suplementación durante el embarazo y lactancia es una etapa muy sensible, muy especial, porque hay requerimientos especiales precisamente. Y la mamá, y sobre todo el bebé, obviamente que van a requerir aquí diferentes nutrientes a lo que es lo convencional. Pero
Si hablamos de suplementación, si hablamos de cuestiones del embarazo, quiero hablar solamente un poquito sobre algunos cambios que puede haber en el embarazo y estos cambios que tienen que ver precisamente con los síntomas que puede tener la mamá, que a veces se pueden tomar como no, que no son normales, y por qué también algunos de esos requerimientos aumentan durante el embarazo. Conocemos que si conocemos precisamente lo fisiológico, lo que es natural, vamos a conocer precisamente lo que no lo es. Durante el embarazo, el útero sufre cambios muy importantes y esto es debido a que el embarazo recibe a un nuevo ser. El útero debe de cambiar, el útero debe de crecer para que crezca ese bebé. Todo esto se crea principalmente por una hormona que se llama progesterona. Esta progesterona es la principal hormona, es la hormona que tiene todos esos cambios en la mamá y de aquí que nos explique muchos de los síntomas que llega a presentar la mamá. La mamá durante el embarazo, gracias a esta progesterona, el útero, que es un músculo especial, un músculo liso, precisamente la progesterona hace que ese músculo liso se relaje para que crezca el bebé. Esta progesterona también actúa no nada más a nivel de músculo liso del útero. El intestino está hecho de músculo liso, las vías respiratorias están hechas de músculo liso, las vías urinarias están hechas de músculo liso, incluso los vasos sanguíneos, lo que lleva sangre a todo nuestro cuerpo, está hecho de músculo liso y causa el mismo efecto que en el útero, se relaja. Esta relajación precisamente hace que todos se presenten todos los síntomas que muchas de ustedes, mamás que ya han estado embarazadas y conocen, y algunas que precisamente conocen amistades que han estado embarazadas, conocen que muchos de estos síntomas son reflujo, precisamente por relajación del músculo liso, que vayan mucho al baño a hacer pipí, que presenten sueño, que presenten dolor de cabeza, y todo eso precisamente por los cambios de la progesterona. Pero es bendita progesterona, porque a pesar de que ella te causa las mamás gran parte de estos síntomas, gracias a esta progesterona es que el bebé crece dentro del cuerpo de mamá y por ese útero relajado. Ahora, vemos en esta imagen los cambios que puede presentarse precisamente a nivel sistémico. Podemos ver que si vemos abajo a la izquierda, donde se encuentra una pequeña arteria, donde esa arteria y esa vena se encuentra generalmente, sobre todo las arterias, de un pequeño calibre. Ese calibre aumenta precisamente por la relajación de los vasos. ¿Qué es lo que pasa con esta relajación? Pues que va a caber más volumen de sangre dentro de esos vasos. De ahí precisamente que haya cambios de que aumente las varices o que aumente precisamente lo que es el flujo o la retención de líquidos. Esta imagen presenta también algunos cambios. Si se fijan en esta gráfica donde hay cambios hematológicos, en la parte roja son las células rojas, es decir, las células a nivel sanguíneo hay dos partes, la parte que es el líquido y la parte que son las células. La parte que es el líquido está pintado de color azul, que es el volumen sanguíneo, y lo que es de color rojo son las células, los eritrocitos, que aumentan discretamente. Sin embargo, el volumen, lo que es el plasma, que es la parte líquida, aumenta mucho más. Entonces, y en la parte verde vemos lo que se llama hematocrito, que es el porcentaje de células rojas en relación con el volumen. ¿A qué voy con esto? Y dicho de otra manera, aumenta mucho el líquido, aumenta también ligeramente las células rojas, pero al final de cuentas hay algo que se llama anemia dilucional, es decir, los eritrocitos no bajan, de hecho aumenta ligeramente, pero hay cierta cantidad de anemia. ¿Y para qué pasa este tipo de anemia? ¿Por qué ocurren estos cambios? Principalmente ocurre por dos razones. Una de esas razones es la cuestión de que a mayor flujo, a mayor cantidad de sangre, a mayor cantidad de líquido, hay mayor flujo de sangre para el bebé. De aquí que se requiera, precisamente a lo que voy con esto, es que se requiera más hierro. Es una etapa especial porque va a aumentar la cantidad de células rojas y la mamá va a necesitar más hierro. El bebé durante el embarazo va a requerir precisamente más flujo de oxígeno, más flujo de nutrientes, y a mayor volumen va a tener mayor crecimiento, mayor flujo, mayor oxigenación. Por esto es que se crean esos cambios. Es que mamá,
o si tienes un familiar que anda con todos los síntomas del embarazo, con dolor de cabeza, con sueño y demás, dile felicidades. Estás teniendo todos los cambios que tienen que ver con la progesterona y eso, que parecería malo, realmente es bueno para el bebé. Y para mamá incluso. Ahora, ¿qué otro? O sea, hablamos de dos cambios. Primeramente el flujo. Lo segundo es que también se prepara el cuerpo para un sangrado importante. Durante el parto, un parto puede sangrar la mamá fácilmente medio litro. Incluso durante una cesárea puede sangrar hasta 1 litro. Hay muchos partos que se puede tener mayor sangrado que esto incluso. El cuerpo tiene mucho mayor volumen porque se está preparando para el momento del parto. No sabes si va a sangrar 300 mililitros o 1 litro, o incluso una mamá en un parto puede sangrar hasta 2 litros. Cuando una mujer no está embarazada, tiene alrededor de 3 litros de sangre. ¿Sí? Ese es su volumen. Durante el embarazo aumenta hasta 5 litros. Es curioso, pero si una mamá no tuviera este cambio durante el embarazo, si tuviera 3 litros y sangra 1 litro durante el parto, que no es raro, imagínense, quedaría con 2 litros solamente, o sea, perdería el 33% de su volumen total. Y en relación a y cuando tiene 5 litros, porque así cambia, y llega a sangrar 1 litro, van a quedar 4 litros. O sea, solamente perdió una quinta parte del volumen total. A lo que voy con esto es cómo la mamá, cómo su cuerpo se adapta precisamente a esa etapa tan importante del embarazo, incluso se está preparando para el momento del parto o cesárea. Y de esto los grandes cambios. Uno de los grandes riesgos, por ejemplo, es la placenta previa, donde se tiene un sangrado masivo, por poner un ejemplo de los riesgos de hemorragia, además de una hemorragia posparto. Este video que estoy mostrando, esto que están viendo aquí, es un óvulo fecundado. Si ven en la parte interna se encuentran lo que son la genética, o el ADN, tanto del óvulo como del espermatozoide. Aquí pueden ver cómo se está fusionando, cómo se fusiona el DNA de ese espermatozoide y ese óvulo. Lo que ven alrededor de lo que son las células se llama zona pelúcida. En las primeras 24 horas se divide y se va dividiendo conforme pasan precisamente los días. Total que alrededor de las 24 horas ya se encuentra una célula con un embrión con 4 células y a los 3 días encontramos un embrión con 8 células. ¿Sí? Esto eventualmente se va dividiendo. Total que alrededor del 5.º día ya se forma lo que es un blastocisto, es decir, esto es lo que se implanta ya en el útero en el 5.º día. Se forma una cavitación y a partir de entonces es cuando ya hablamos de precisamente cuando ya se implanta para desarrollar lo que es el bebé. A las 4 semanas de su fecundación o a las 6 semanas, si tomamos en cuenta la última regla, ya se ve un latido, ya se ve un corazón, ya hay flujo sanguíneo y alrededor de las 8 semanas ya el bebé presenta unos brazos cortos, piernas cortas e incluso ya tiene presencia de movimientos. También se encuentra una pequeña vesícula que se llama saco de Yolk o saco vitelino, lo cual lo acompaña alrededor de las 8 semanas. Para las 12 semanas de embarazo, y el bebé continúa con mayores movimientos todavía y precisamente se desarrolla sobre todo mucho más lo que es y lo que llamamos y conocemos como lo que es la placenta. Para estas semanas los genitales sí que se convierten van a ser para sexo femenino masculino, ya a las 12 o 3 semanas empiezan a diferenciarse y terminan su diferenciación para las 13 o 14 semanas. Para esta etapa el bebé ya está prácticamente desarrollado alrededor del 6.º mes y para esta etapa lo que hace falta es que va ganando peso, va ganando crecimiento. Ya su sistema nervioso, su sistema digestivo está completamente formado. Hasta este punto lo que hace falta es desarrollo, que maduren esos tejidos, sobre todo los pulmones, que es lo último que llega a crecer. A lo que voy con todo este crecimiento es que para sensibilizar y precisamente de hablar de la importancia de todo lo que se necesita en nutrientes en esta etapa tan sensible y que se lo debemos de otorgar para que estas etapas se vayan desarrollando adecuadamente. ¿Sí? Aquí hablo precisamente de si es tan perfecta la formación del ser humano y que requerimos, y todo está precisamente bien acomodado,
pero requerimos precisamente de esos nutrientes para que todo se dé como debe de ser. Voy a entrar un poquito ya más en el tema, hablando sobre este background, hablando precisamente de forma inicial. Quiero hablar de lo que es la suplementación convencional, lo que todo mundo generalmente conoce, que muy probablemente algunos de ustedes conocen, y es ácido fólico, que el ácido fólico sabemos y conocemos, casi todo mundo sabe que es de ley, de regla, que una mujer que va a embarazarse o tiene planes de embarazo debe de tomar ácido fólico. También voy a hablar un poco sobre la suplementación de hierro y aguas. La suplementación con hierro es importante, pero no es regla que se tenga que dar hierro a todas las embarazadas. Y ahorita les voy a explicar por qué y algunas formas de darlo también. Sobre el calcio, también voy a hablar algo sobre el calcio porque si bien es cierto que la mujer durante el embarazo, cuando le damos calcio, el calcio más que nada no es tanto para el bebé. La mamá se va a sacrificar y le va a dar todo el calcio que el bebé necesita. Sin embargo, hay cierta descalcificación por parte de la madre que eventualmente se puede recuperar. Sin embargo, hay otros beneficios al momento de dar calcio que tiene que ver precisamente con otro tipo de riesgos. Vamos a hablar del ácido fólico. El ácido fólico lo encontramos en gran número de vegetales, sobre todo aquellos de hoja verde, y en otros alimentos. La cantidad de ácido fólico que viene en la mayoría de los suplementos y que es el mínimo es alrededor de 400 microgramos. La recomendación para la embarazada es de 600 microgramos, pero aguas, aquí hay algo que es importante mencionar. Si se fijan, al lado izquierdo aparece la palabra folato. No es lo mismo folato que ácido fólico. A lo que voy con esto es que el ácido fólico se convierte en folato y 400 microgramos en una tableta de ácido fólico es más que suficiente porque se absorbe mejor y es el equivalente a 600 microgramos de folato. Entonces, ácido fólico con 400 microgramos es más que suficiente para la población en general. Aquí el ácido fólico es muy importante porque precisamente la deficiencia de este ácido fólico tiene que ver con defectos del tubo neural y es muy común en países en vías de desarrollo y es de las principales causas después de problemas o malformaciones del corazón, de alteraciones genéticas o alteraciones en los bebés. La dieta adecuada en folatos o la suplementación de ácido fólico previenen la mayoría de los casos de defectos de tubo neural. ¿Qué son los defectos de tubo neural? Bebitos que tienen problemas de espina bífida, problemas que tienen ya sea abierta o cerrada, encefalocele, que son alteraciones también al nivel del cierre de la tubo neural, anencefalia. Y créanme, no son raras estos problemas, sobre todo en estados del sur, donde puede haber una mayor deficiencia nutricional, sobre todo de ácido fólico. Y el ácido fólico, ¿cuáles son las dosis recomendadas? Les comenté hace un ratito que 0.4 miligramos, que es equivalente a 400 microgramos, es más que suficiente para la población en general. Pero hay casos especiales en los cuales el ácido fólico debe de darse en mayor dosis. Los casos están, por ejemplo, pacientes que han tenido un embarazo previo con defectos del tubo neural, que esa paciente presenta un defecto del tubo neural. Cuando la paciente tiene un familiar de primero o segundo grado con ese antecedente, si la mujer tiene diabetes tipo 1, si la paciente tiene obesidad y si la paciente toma ciertos medicamentos para crisis convulsivas como ácido valproico, son pacientes de riesgo que no deben de tomar 0.4 miligramos, sino que deben de tomar la cantidad de 4 miligramos. Esas son algunas recomendaciones de la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá que recomiendan precisamente a aquellas pacientes de bajo riesgo, que son la gran mayoría, que tomen 0.4 miligramos, idealmente incluso 2 a 3 meses antes del embarazo. De hecho, ahora sí como dicen, para no errarle, lo ideal es que cualquier mujer que tiene probabilidades de quedar embarazada, que esté tomando ácido fólico y que se continúe durante el embarazo y 4 o 6 semanas en el posparto o lo que dure la lactancia. Hay pacientes de riesgo moderado que se recomienda 1 miligramo, pero aquellas que tienen precisamente el alto riesgo, como comentaba, deben de tomar hasta 4 miligramos, también iniciando desde 2 o 3 meses antes y a partir de las 12 semanas pueden tomar ya una dosis más baja de ácido fólico entre 0.4 y 1 miligramos. A lo que voy con esto es
la importancia del ácido fólico precisamente desde tiempo antes del embarazo. Ahora, no todas las pacientes deben de tomar ácido fólico los 4 miligramos completos. ¿Por qué? Porque a veces el ácido fólico, aunque se conoce como generalmente seguro, puede enmascarar anemia por deficiencia de vitamina B12. Por eso es que no es recomendable que todas tomen ácido fólico los 4 miligramos, sino su dosis recomendada. Es decir, no siempre los excesos son buenos. De hecho, y generalmente no lo es. Ahora, también se ha relacionado, por ejemplo, con autismo, tumores o malignidad, neurotoxicidad u otros problemas de epilepsia. Sin embargo, estos últimos solo como asociación y con bajo poder estadístico, es decir, no quiere decir que el que tomes ácido fólico en grandes cantidades tu bebé va a tener que ser con autismo u otro problema de epilepsia u otro como tal, pero si se llega a asociar con, pues tomar tu dosis recomendada y no tomar la dosis mayor. Como digo, no quiere decir que va a pasar, simplemente está relacionado y pues mejor tomar nuestra dosis recomendada donde sabemos que es seguro. Ahora, ¿qué pasa con el hierro? El hierro, precisamente la cantidad usual o que se recomienda en la mujer no embarazada es alrededor de 18 miligramos. Pero como explicaba hace un rato, como hay esos aumentos del volumen, de los requerimientos de las células rojas que aumentan en sangre, y porque todo se va preparando precisamente para el embarazo, para que llegue el flujo bebé y prepararse para esa hemorragia, pues las cantidades de hierro llegan a aumentar. Llegan a aumentar hasta 27 miligramos por día, que es la recomendación que debe de consumir mamá durante el embarazo. La anemia es una condición muy frecuente durante el embarazo, sobre todo en estrato socioeconómico bajo, precisamente por que tiene que ver mucho con la alimentación. Generalmente esta anemia se previene con la suplementación, aunque el dar suplementación con hierro precisamente y muy frecuentemente está asociado a síntomas secundarios, sobre todo gastrointestinales. Las pacientes tienen estreñimiento, presentan reflujo, entre otras molestias gastrointestinales. Aquellas que han cursado precisamente el embarazo no me dejarán mentir que muchas veces el tomar las vitaminas que les dan con hierro no siempre cae de todo bien. Por eso es que no sería lo ideal el precisamente dar hierro como en forma rutinaria, sino individualizando más bien el caso. Ahora, sí es importante de todos modos asegurar el aporte de hierro en la mama, porque la anemia está asociada a un aumento en el riesgo de parto prematuro, es decir, que un bebé nazca antes de las 37 semanas y sobre todo antes de las 34 semanas. Aguas, estoy diciendo está asociado, no es causa y efecto, es decir, una mamá con anemia tiene más riesgo de que pase, pero no quiere decir que le va a pasar por el hecho de tener anemia. Ahora, el parto prematuro, como les comento, pues obviamente todo lo que envuelve el parto prematuro, como es un bebé que tiene dificultad para respirar, un bebé que va a tener complicaciones precisamente con problemas de hemorragia intraventricular, entre otros riesgos que tienen los bebés que nacen antes de tiempo. También la anemia puede estar asociada con aborto espontáneo. Una mami que tiene anemia puede tener más riesgo de que pueda tener una pérdida del embarazo en los primeros meses de gestación. Otro de los factores que está asociado con la anemia es de bajo peso al nacer. Un bebé que pese a término menos de 2,500 aguas, también incluso no es regla que un bebé de 2,500 es de bajo peso, depende mucho del tipo de población. Pero si tomamos en cuenta las semanas de embarazo y según el tipo de población, sabemos que puede haber un aumento en bebés que tengan bajo peso al nacer. También para muerte fetal, igual como digo, no quiere decir que una mami con anemia va a tener un óbito que sí le llamamos a la muerte fetal, pero sin embargo sabemos que puede estar aumentado el riesgo por diferentes factores diversos, porque esto es multifactorial. También puede estar asociado con complicaciones maternas, es decir, una mujer que tiene anemia, obviamente que tiene más riesgo de hemorragia y de hemorragia y tolere menos esa hemorragia, por lo cual puede ingresar más fácilmente a una terapia intensiva. Por eso la importancia de cuidar lo que es la hemoglobina en la embarazada. Y aquí comento precisamente los niveles de hemoglobina por lo siguiente. Si se fijan en la mayoría de los laboratorios, cuando piden laboratorios y los ven, la hemoglobina debe de estar mayor de 12, 12.5, incluso 13, dicen algunos laboratorios. Pero aquí va la cuestión. En los primeros 3, 4 meses, la mami puede tener una hemoglobina tan baja como 11 y ser normal. Y una mami puede tener una hemoglobina tan baja como 10.5
en los siguientes 4 o 5 meses en adelante y también ser normal. Es decir, no se asusten si ustedes, si su amiga, si su conocida, o si ustedes son médicos y tienen pacientes que tienen una hemoglobina que sea de 10.5 u 11, sobre todo en el cuarto, quinto mes en adelante. Hay que saber si realmente es por deficiencia de hierro o esta hemoglobina es la anemia fisiológica del embarazo que les expliqué en un principio. No es igual a que siempre se tenga que dar hierro, vaya, sino que dependerá mucho del caso. Ahora, recordando precisamente los cambios hematológicos, tenemos que saber a qué paciente le vamos a dar hierro ahora. Si tenemos dudas sobre dar o no dar hierro, bueno, tenemos algo que es el esquema de hierro intermitente. El esquema de hierro intermitente es decir, dar hierro pero no todos los días, sino alternarlo. Esto, por ejemplo, puede ser 3 o 4 veces a la semana, o un día sí y otro día no. ¿Y de qué beneficio puede tener el dar el hierro en forma intermitente? Hay una revisión en Cochrane, que Cochrane es una de las revistas donde hace revisiones que más poder tiene para evidenciar, porque se hacen miles y miles de pacientes y en diferentes centros a nivel mundial, donde recopilan esa información y hacen un análisis con toda esa información. Y Cochrane revisa lo siguiente: un estudio de 15 países, lo cual es muy importante porque no puedes solamente dar información de un solo país. Si lo haces en multicéntrico, es decir, en diferentes hospitales y sobre todo diferentes países, te va a dar mucha mejor información de la población en general. Y cuando se dio el hierro intermitente, no había diferencias en bajo peso al nacer, que es lo que estamos diciendo de las anemia precisamente. No hay diferencia en parto pretérmino, no hay diferencia en muerte fetal y neonatal, y tampoco hay diferencia en anemia materna, que es lo que más nos importa. Por lo tanto, el hierro intermitente, el no dar hierro todos los días, es una forma adecuada también de complementar o suplementar a la mami para darle hierro. Pacientes con régimen intermitente tienen, eso sí, los efectos secundarios son menores. Casi la mitad de las pacientes se pueden salvar de tener efectos secundarios, sobre todo de tipo gastrointestinal. Y también tienen menos riesgo a tener hemoglobinas mayores a 13 gramos. Las pacientes que tienen hemoglobinas aumentadas durante el embarazo pueden tener más riesgo de, por ejemplo, de muerte fetal, preeclampsia, que es la hipertensión del embarazo o parto antes de tiempo. Y vuelvo a comentar, aguas, está asociado a, no quiere decir que una mujer que tenga hemoglobina de 13 va a tener estos tipos de problemas, porque puede estar asociado a que si la mujer tiene hemoglobina elevada, puede estar asociado a que tenga preeclampsia o hipertensión ya como tal, y eso es lo que realmente aumenta el riesgo de complicaciones o de muerte fetal o parto pretérmino. No la hemoglobina aumentada como tal, pero lo que voy con esto es que también el aumentar demasiado la hemoglobina, hay que tener cuidado y no necesariamente querer aumentar esa hemoglobina por arriba de 13 gramos. Eso en relación al hierro intermitente, o incluso valorar qué paciente podemos darle hierro, porque hay pacientes que no requieren hierro. Ahora, en relación al calcio, el calcio, generalmente las dosis que damos de calcio, o que se requieren más bien de calcio, son alrededor de 800 miligramos, ¿sí? Pero en la paciente embarazada o en mujeres en periodo de lactancia, esa cantidad de calcio aumenta a 1200 miligramos. No está muy bien definido si debemos dar calcio, si no se debe dar calcio, qué dosis se debe de dar exactamente como suplemento. Sabemos los requerimientos como tal. Sin embargo, hay algunos beneficios al utilizar calcio, y no nada más con la resorción ósea, con las alteraciones de resorción ósea que pueden tener las mamás, sino algunos otros beneficios. Por ejemplo, hay otra revisión de Cochrane en la cual se ha visto o se calcula precisamente los estados hipertensivos, es decir, los riesgos de preeclampsia y otros riesgos asociados con el uso de calcio. Este es estudio de más de 27 estudios en más de 18,000 pacientes, en los cuales se ha visto que la dosis de calcio de hasta 1 gramo por día, o de más de 1 gramo por día, está asociado a disminución del riesgo de tensión arterial elevada y también riesgo de preeclampsia. Sin embargo, esta información es de baja calidad, pero aparentemente puede haber un beneficio. Ahora, aquí la evidencia es de moderada calidad, donde las pacientes, el riesgo de preeclampsia, cuando las mujeres tienen baja ingesta de calcio,
sí puede disminuir hasta un 64% el riesgo de preeclampsia. A lo que voy es que las pacientes, si nosotros les preguntamos, yo como médico le pregunto, o tú como paciente o como mujer, o tú alguien que vayas a recomendar, ves que su dieta es baja en calcio, muy probablemente va a beneficiarse con el uso de calcio precisamente para disminuir el riesgo de preeclampsia, que es precisamente la hipertensión del embarazo y una de las principales complicaciones. Ahora, con la suplementación en dosis bajas, también puede haber una disminución de riesgo de tensión arterial elevada, de preeclampsia y de ingreso a UCIN, que es unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, esta evidencia también es de baja calidad. Quiere decir que tienen que hacerse mucho más estudios en un mayor número de pacientes para poder determinarlo. Pero, en resumen, sabemos que las pacientes o las mujeres que tienen una baja ingesta de calcio en su dieta se van a beneficiar de tomar calcio en el embarazo. Ahora, ¿qué pasa? Ya hablamos del ácido fólico, ya hablamos del hierro, ya hablamos precisamente de lo que es el calcio, pero ¿qué pasa con otros complementos u otros suplementos? Vamos a hablar un poquito de la colina, voy a hablar un poquito del yodo y vamos a hablar algo que a mí me encanta, de mis temas favoritos, que es el omega 3, por los grandes beneficios, además de la salud en general, aquí mismo cómo hace énfasis para el embarazo. El yodo es muy necesario precisamente para la tiroides. Con la deficiencia de yodo puede haber precisamente una baja función de la tiroides y con eso haber problemas. Ahora, la sal yodada hoy en día, la sal actual de mesa hoy en día está yodada. Sin embargo, muchos de los alimentos procesados que se comen, que son altos en sodio, no vienen en su forma yodada. Solamente la sal de mesa que comemos como tal, y obviamente pues que hay recomendaciones también de cuidarnos en la cantidad de sal que ingerimos. Y generalmente la cantidad de yodo en la alimentación tiende a ser pobre por precisamente sobreexplotación de las tierras y demás. La cantidad de yodo, que es alrededor de 150 microgramos por día, aumenta en el embarazo y en la lactancia a 220 microgramos por día. Hay recomendaciones precisamente en el 2014, la Academia Americana de Pediatría recomienda que toda embarazada debe tomar un suplemento con al menos 150 microgramos de yodo. ¿Y qué creen? No todos los suplementos para las embarazadas contienen yodo. Así que cuando lleguen a tomar ustedes o recomienden o lleguen como médicos a indicar un complemento, un suplemento durante el embarazo, vigilen que contenga precisamente yodo y preferentemente por lo menos esta cantidad. Se ha descrito en diferentes estudios o observaciones del Reino Unido y en Australia que las pacientes que tienen deficiencia de yodo, aquellas mujeres, tienen hijos con un IQ, es decir, un coeficiente intelectual menor que en aquellas mujeres que tienen adecuadas cantidades de yodo. Es decir, tiene que ver con el coeficiente o digamos de una manera, como comentamos, como inteligencia. El punto es que el yodo o la función de la tiroides es sumamente importante en el embarazo. Las mujeres que tienen hipotiroidismo o que tienen deficiencia de la tiroides durante el embarazo y el bebé aparte puede tener alguna deficiencia precisamente en su tiroides por deficiencia de yodo, causa lo que se llama hipotiroidismo congénito. Y uno de los factores, o el hipotiroidismo congénito, es lo que llamamos cretinismo. Claro que hoy en día los estudios de tamizaje, el famoso tamiz metabólico o el tamiz que le hacen al bebé, uno de los principales factores que trata de detectar al inicio es precisamente hipotiroidismo congénito. Pero ¿qué tal si no se hizo? ¿Qué tal si no se identificó? ¿Qué tal si durante el embarazo la mamá tiene una deficiencia de yodo? Tal vez no tenemos que llegar al extremo del cretinismo. Ese bebé definitivamente desde un principio puede tener un IQ, como ya lo vimos, menor simplemente con tener menores cantidades de yodo sin tener que necesariamente llegar a ese extremo que es el cretinismo. Así que suplementación también con yodo, que es importante. Colina, que es otra sustancia muy importante. Y la colina, generalmente, hay una gran cantidad de colina que pasa de la mamá al bebé diariamente. Y la colina es muy importante para el neurodesarrollo del bebé y también incluso, igual que el ácido fólico, tiene asociación para disminuir los riesgos de defectos del tubo neural. En estudios también se han observado, si ven en la parte de abajo derecha, que la suplementación con colina durante el embarazo, y ese estudio es de 2018,
se ha visto que mejora el procesamiento de información en los niños de madres que tomaron colina durante el embarazo. Y este es un estudio doble ciego, quiere decir que es de alta calidad y de mucho valor. En 2017, la Asociación Médica de Estados Unidos, de hecho, apoya el complementar con colina en una dosis de 450 miligramos los suplementos prenatales. Pero esto es muy reciente y, de hecho, muchos de los suplementos actuales no contienen colina. Sin embargo, algunos de ellos contienen cantidades adecuadas, si no bien los 450 miligramos, por lo menos cierta cantidad, pero la mayoría de los suplementos que se conocen en el mercado o en las farmacias no contienen un solo miligramo de colina. Y una forma natural o adecuada de buscar la colina, la principal fuente, de hecho, es el huevo. El huevo contiene y no en la clara. Por eso, mi alta recomendación es cuando coman huevo, cómanlo con la yema. Está muy en boga esto de comer la pura clara, donde están las proteínas, pero el huevo es donde se encuentran las grandes cantidades de vitamina A, vitamina D, de lo que es el colesterol, que el colesterol en la dieta no aumenta el colesterol en sangre, y otra razón es la colina. Es que, por favor, cómanse el huevo entero, fuera de una dieta baja en calorías. No veo ninguna necesidad de comerse el huevo solamente la clara, pero pues es la recomendación mía. En cuestiones de lo que es la yema, y se encuentran las grandes cantidades de colina. Ahora, voy a brincarme un poquito y por último a lo que es el omega 3. Les comentaba que el omega 3 es uno de mis temas favoritos porque además del embarazo precisamente tiene grandes beneficios en la salud en general. Hablando un poquito de omega 3, yo esta plática ya hice una plática anteriormente sobre omega 3, fue todo un tema de 1 hora, pero voy a hablar aquí solamente aquellos datos más importantes del omega 3 durante el embarazo. Hay que conocer que hay varios tipos de omega 3. Entre los principales tenemos el EPA, que es el ácido eicosapantenoico, el DHA, que es el ácido docosahexaenoico, y lo que es el ALA, que es el ácido alfa-linolénico. ¿Por qué hago énfasis en que hay diferentes tipos de omega 3 y sobre todo esos tres son principales? Precisamente porque los que más requerimos son el EPA y DHA, que son los principales. Estos omega 3, sobre todo los de origen animal, son los que contienen DHA y EPA. Aquellos fuentes vegetales de omega 3 como las nueces, la chía, el lino, la linaza tiene una gran cantidad de omega 3, aunque en su forma de ALA, no DHA y EPA. Y es importante comentarlo porque para el desarrollo, para el bebé, lo ideal es tener cantidades adecuadas de EPA y sobre todo de DHA. El ALA, precisamente, que se consigue de la parte vegetal en la dieta, solamente de una pequeña cantidad, no mayor al 10%, se llega a convertir en las bases que más necesitamos para el bebé, que es el EPA y DHA. Por eso la importancia de complementar ese omega 3 no solamente con cualquier tipo de omega 3, sino que sea un omega 3 alto en EPA y DHA, ¿sí? ¿Y qué hay del consumo de omega 3 y DHA y EPA en el embarazo? Bueno, el DHA y el EPA, que viene precisamente como en el salmón, pues hay varios issues o varios problemas en relación a comer salmón diariamente. Uno podría pues, tener cuidado con la contaminación con mercurio. Esa es una de ellas, aunque si se comen en manera de cantidad moderada no debe haber tanto problema. Sin embargo, sí hay que tener cierto cuidado con ello. Y otra, el salmón como tal, pues no es muy accesible económicamente, sobre todo que el silvestre, pues su costo es elevado. Y una forma de tomarlo precisamente de origen animal, donde podemos asegurar y también la cantidad de omega que tomamos, además de menos contaminación, es en aquellas fuentes de omega 3 como suplemento que sean confiables. Pero, ¿qué pasa con la alimentación? O sea, solamente del pescado va a venir precisamente el omega 3. La res, perdón, la res y otros animales de libre pastoreo generalmente pueden contener su grasa mayores cantidades de omega 3 que de omega 6. Sin embargo, las vacas de hoy en día no se alimentan de pasto de libre pastoreo. La gran cantidad de la carne que comemos
es proveniente del grano. Por eso es que la carne roja que ingerimos ahora no es la carne roja de hace muchos años, porque hoy es altamente procesada y alimentada con grano. Y esto hace que esa carne roja sea alta en omega 6 y ese omega 6 tiene un poder más inflamatorio y no obtenemos esos beneficios del omega 3. El EPA y DHA tiene múltiples funciones, pero precisamente hago un énfasis en el DHA porque tiene que ver con salud del ojo, desarrollo de la vista para el bebé, salud cerebral, como comentaba, precisamente la estructura del cerebro. Y cuando hablo de un omega 3, que es un aceite esencial, es porque el cuerpo no lo produce. Tenemos que ingerirlo de la dieta. Y si aquí durante el embarazo es una etapa esencial, precisamente para el desarrollo del bebé, claro que si aseguramos la cantidad de omega 3 para nuestro bebé, le vamos a dar ese beneficio para su desarrollo neurológico. Tiene que ver con el desarrollo fetal, pero también incluso en el desarrollo infantil. Y como comento, hay muchos beneficios del DHA y el EPA, no nada más en la salud cerebral y el ojo, tiene que ver con las articulaciones, salud del corazón, la salud en general. ¿Qué otros beneficios podría ser, además del desarrollo neurológico visual, qué otros beneficios puede traer el omega 3? Bueno, el omega 3 disminuye el riesgo de parto antes de tiempo, así es. Bien platicamos precisamente cómo si vemos que una mami tiene una anemia, no tiene anemia, además de eso tenemos que asegurar que su aporte de omega 3 sea adecuado para disminuir el riesgo de parto antes de tiempo, porque el que un bebé nazca antes de tiempo es una de las principales muertes de los bebés, de los neonatos, de los recién nacidos, y también preeclampsia, que la preeclampsia es una de las principales causas de muerte en la mamá, una de las principales causas de muerte materna es la preeclampsia, que es otra de las causas es una hipertensión del embarazo. Sabemos que el omega 3 puede disminuir. Vuelvo otra vez a la revista de Cochrane, precisamente por la importancia que tiene esta revista en información bien condensada, en gran número de artículos, y se ve precisamente, esta revisión, de hecho es reciente, tiene apenas 3 años, es de 2018, donde se ve que el suplementar con omega 3 puede disminuir el riesgo de un parto antes de las 37 semanas hasta en un 11%. Pero fíjense, estoy hablando de las 37 semanas, porque si hablamos que es evidencia de alta calidad, precisamente que esto no va a cambiar. Cuando hablamos de 37 semanas, el riesgo disminuye un 11%, pero ¿qué tal si hablamos de 34 semanas? O sea, puede disminuir hasta un 42% el riesgo de parto antes de tiempo. Y esta es igual, evidencia de alta calidad. ¿A qué me hacía referencia con que es evidencia de alta calidad? Que es muy poco probable que aunque se sigan haciendo estudios a futuro, este resultado cambie. Evidencia de alta calidad es una evidencia calidad A, que precisamente es ya como tal una recomendación amplia. También puede disminuir el riesgo de bajo peso al nacer, ¿sí? Con una reducción hasta del 10% de bajo peso al nacer, también con evidencia de alta calidad al momento de suplementar con omega 3. Y posible reducción en el riesgo de preeclampsia, aguas. Aquí está asociado con una posible reducción, mas no está asociado en forma definitiva a un riesgo de preeclampsia, pero sí vemos una tendencia a que probablemente disminuya los riesgos de preeclampsia, que como bien sabemos, y les comento, es uno de los principales riesgos de muerte materna. Posible reducción de muerte prenatal o de ingreso a cuidados intensivos, también son algunas de las probables reducciones en los riesgos durante el embarazo. ¿Qué dicen los autores? Al finalizar este artículo, comentan los autores los siguientes: basados en esta evidencia, que todas las mujeres con un bebé único, es decir, con un embarazo único, deben de tomar entre 500 a 1000 miligramos de omega 3 todos los días, desde las 2 semanas de embarazo, si es posible antes, mejor. Y es mejor si el suplemento contiene alrededor de 500 miligramos de DHA por día. ¿A qué voy con esto? La mayoría de los suplementos que venden en las farmacias prenatales hoy en día contienen entre 200 y 300 miligramos de DHA completo, no de omega 3. Es decir,
de DHA contienen alrededor de 150 miligramos, 200 miligramos a lo mucho. Y la recomendación es que se tomen 1000 miligramos de omega 3. A esto la importancia de la dosis. La dosis, vaya, la dosis máxima recomendada de omega 3 estamos hablando que son alrededor de 8 cápsulas por día. Digo, 4 gramos por día, que es equivalente, vaya, disculpen el comúnmente, pero el que yo recomiendo precisamente, que es el de Usana, tiene alrededor de 8 miligramos, 1 gramo, casi 1200 miligramos con 2 cápsulas, el equivalente a tomar 2 a 3 porciones de omega de salmón por día, por semana. Es decir, es muy importante que si van a seleccionar un omega, que seleccionen ese omega con la proporción de DHA y EPA, que tengan cuidado precisamente en eso. Obviamente también que sea ultra purificado por la contaminación con mercurio y que no contenga otros tipos de aceites como omega 6 o omega 9, porque vamos a disminuir el beneficio de ese omega 3 si lo estamos combinando con otro tipo de omega que, como bien comentamos, son proinflamatorios. Y comentan también los autores que están tratando en las guías que los pacientes embarazadas venga dentro de las guías el que se dé de ley, de regla, que se dé omega 3 en el embarazo. Ahora, hablando de todo este tema, si estamos viendo la importancia de la suplementación durante el embarazo, de asegurar esa cantidad de nutrientes en la mamá, claro, y si sabemos que es una etapa muy sensible, pues ¿qué podemos decir si en la mamá, si la mujer no embarazada, sabemos que hay beneficios de tomar fitonutrientes? Fitonutrientes precisamente son los nutrientes que vienen de las plantas. La quercetina, lo que es el resveratrol, lo que es la cúrcuma. Si hay beneficios en una mujer no embarazada, claro que va a haber beneficios de la mujer ya embarazada por la etapa tan sensible que se encuentra precisamente este bebé en desarrollo. Y obviamente también la cantidad de antioxidantes, porque si estamos viendo que el cuerpo tiene tanta demanda, hay un gran estrés metabólico, claro que los antioxidantes van a tener beneficio para la mamá, y aunque no está, es la cantidad de la información es muy difícil poder definir o poder decir en letras o con estudios científicos los beneficios que hay de los antioxidantes. Sabemos que ese beneficio se encuentra en la mujer no embarazada y por obvias razones, como comento, por esta etapa sensible, claro que va a ser mayor todavía en la mujer no embarazada. Ahora, conclusiones. Son evidentes los beneficios de la suplementación en el embarazo y como bien hemos visto, no solo con hierro y ácido fólico, y debe de individualizarse el caso. Cuando acudan o cuando recomienden, es muy importante conocer precisamente la dieta de esa persona para saber si le voy a dar hierro o le voy a dar calcio o inclusive no darlo del todo. Dependerá mucho de cada caso. La suplementación con hierro no debe de realizarse en forma de sistemática, es decir, como si fuera receta de cocina todas las embarazadas. Yo en lo particular realmente en el interrogatorio veo y según el resultado de la primera hemoglobina, yo me doy cuenta si a esa mami le voy a suplementar o no le voy a suplementar con hierro. En caso de indicar la suplementación, como bien comentábamos, la administración de días alternados no es una mala idea. A lo mejor cuando queremos disminuir la posibilidad de que tenga síntomas secundarios, pero queremos obtener ese beneficio de disminuir el riesgo de anemia sin aumentar riesgos de hemoglobinas muy altas, y de los efectos secundarios, podemos hacerlo de forma alternada, podría ser ideal. Y toda madre debe tomar ácido fólico por lo menos 0.4 miligramos, que es el equivalente, como les comentaba, 400 microgramos, 3 meses antes del embarazo. Y obviamente que las mujeres de riesgo, como les comentaba, mujeres con obesidad, que toman otros medicamentos, antecedentes deben de tomar dosis hasta de 4 miligramos. Ahora, las mujeres que tienen precisamente una dieta baja en calcio, menos de 3 porciones de lácteos al día, sí se benefician del uso de calcio, incluso en dosis bajas, alrededor de 500 miligramos, pueden beneficiarse incluso de lo que es durante el embarazo, de la suplementación con calcio. Es muy importante el yodo en la suplementación, que contenga yodo, precisamente por los defectos, la deficiencia de yodo que puede estar relacionado a cretinismo, pero incluso a deficiencias de coeficiente intelectual pequeñas. Y también lo que es la suplementación, que el suplemento que estemos dando de preferencia contenga colina. Hasta ahorita conozco precisamente dentro de lo que es la colina otros suplementos también.
lo podemos agregar durante el embarazo para que contenga precisamente esa cantidad de colina. Agregar un omega 3 y ojo, de buena calidad. Incluso previo al embarazo mejora de forma muy importante, como ya vimos los resultados durante el embarazo. De hecho, es muy común que los médicos no den omega 3 o no se le dé tanta importancia de omega 3 y generalmente cuando se llega a dar es la cantidad mínima que les comentaba, que es la mínimo, es de 300 miligramos, sin embargo la recomendada es de dar arriba de 1000 miligramos de omega 3, sobre todo que tenga una cantidad adecuada de DHA. Es mucha información, es un tema muy, muy amplio, es un tema muy, muy padre, pero traté de abordar aquí precisamente información muy general, pero con evidencia y sobre la importancia que hay en esta etapa tan sensible. No agregué información sobre la vitamina D, pero sin embargo, la vitamina D también parece que tiene una importancia en los riesgos para el embarazo y los beneficios que puede haber al momento de la suplementación con vitamina D, que ya puede agregarse dentro de la suplementación con calcio o en otros complementos. Y es la importancia, precisamente nada va a suplir lo que es la alimentación, pero el tener un suplemento de calidad, vaya que es bueno, porque precisamente nos va a respaldar todos esos pequeños huecos que podemos tener, y si se dan cuenta, en la mayoría de los casos, tienen que ser dosis muy altas de vitaminas como para llegar a una dosis no adecuada. Tener cuidado precisamente con dosis altas de hierro y solamente el ácido fólico, como les digo, en dosis altas en aquellas personas que tengan factores de riesgo. Espero que haya sido la plática de su agrado y no sé, Javi, si vamos a contestar algunas preguntas, preguntas que tengan. Muchas gracias, doctor. Realmente lo que hacemos en estas pláticas es que nos envíen todas sus preguntas a un correo. Ahorita ponemos la lámina y te vamos a estar pidiendo tu apoyo para poderles contestar a todos los que tengan alguna pregunta de la plática. Te estaremos contactando para que nos ayudes a contestar esos correos, ¿vale? La realidad es que, como siempre, y al igual que la escuché la vez pasada que la diste para los profesionales de la salud, es una información muy, muy valiosa que estoy seguro que todos nuestros distribuidores, los doctores que estoy seguro que se conectaron, porque además vi ahí algunos doctores haciendo preguntas, habrán encontrado toda tu plática con una información muy valiosa y que van a utilizar en próximos días. Gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación tanto a la gira de profesionales de la salud en la cual tuviste participación y que ahora con los distribuidores e invitados pudiste replicar esta misma plática. Fer, sé que estás allá atrás en el máster. Si nos ayudas a poner la lámina donde está el correo de Usana Incentivos @usanainc.com, donde por favor háganos llegar todas sus inquietudes, preguntas que les pudieron surgir durante esta gran charla que tuvimos con el doctor. Gracias, doctor. Gracias, Marco, por estar este día con nosotros. Gracias, Karen, por estar ahí, por estar viendo y escuchando esta gran plática. Y a ti, Fer, por estar en el máster con todo el armado de la plática del día de hoy. Nos vemos la próxima semana Conectados con Usana. Tendremos otra gran plática. Y, a ver, me está diciendo Fer que tiene problemas, me mandó un mensajito, tiene problemas para ponerlo, pero le repito, y lo pondremos en el chat, ¿sí? Es usanaincentivos@usanainc.com, al correo donde nos pueden enviar todas sus inquietudes de esta plática. Gracias, doctor, gracias, Karen, gracias, Fer, y nos vemos el próximo martes en nuestra próxima plática. Gracias a todos y muy buenas noches. Muy buenas noches.